Bueno, como hay que ser más que agradecida, todavía mucho más, yo voy a dar la voz a ese señor de allí que se llama Louis Dickinson. Me llamo Louis Dickinson ya porque tiene casi el apellido, y también a Marta y al resto del equipo de esta maravillosa librería, que no es una librería cualquiera, es una casa donde el pensamiento es libre y donde la palabra es protagonista. Y en estos tiempos donde la incontinencia verbal, la verborrea, el insulto, están a la orden del día, creo que encontrarnos en un espacio donde celebrar el pensamiento, el criterio y la libertad, pues es un lujo. Y que hayas tenido este espacio y lo podamos inaugurar aquí con este libro que tanto necesitamos hablar, pues de verdad es un honor, porque os voy a contar cosillas. Ya sabéis que yo soy de contar cosas. Gracias a él yo estoy en la Feria del Libro en Retiro firmando ya hace 3 años, que me abre su casa, que es las puertas de ese contacto tan bonito que tenemos las escritoras, porque cuando ponemos punto final al manuscrito es ya todo vuestro. Y eso se ponen los pelos de punta, porque en la Feria del Libro, que ya la está reservando espacio, ya te lo estoy diciendo, encontrarte con cara de gente que desconoces, pero que vienen a ti porque saben que lo que tú has escrito les está aportando un valor, es una cosa mágica y maravillosa. Y te agradezco un montón, Luis, que siempre me abras esa caseta y estés conmigo y con todas aquellas mujeres a las que yo traigo, que ya te digo, Patricia es una de ellas. Y Patricia tiene mucho la culpa de que hoy estemos aquí, porque hace tiempo, ¿verdad? Se puso en contacto conmigo y me dijo, estoy escribiendo un libro y los sueños se hacen realidad. Y está aquí este libro, un libro necesario, más en estos días. Es que no hay día en el que la actualidad no sea otra que la cultura de la violación. No importa dónde, porque todos y cada uno de los días estamos siendo violadas de palabra y de obra las mujeres por el hecho de nacer mujeres. Estos días la actualidad habla de Monedero, pero podríamos hablar de Giselle Pelicot, podríamos hablar de tantas mujeres desconocidas que todas y cada una de nosotras conocemos, que han sido tocadas por esto que vamos a hablar hoy. Así que te agradezco también, Patricia, la valentía que hayas tenido en afrontar un tema tan duro, tan crítico, y sobre todo cuando leáis el libro, porque aquí hemos venido a hablar, pero para que luego lo leáis. A mí me asombra, y por eso también te admiro tanto, no solamente cuando la has presentado doctora en psicología, sino el dónde trabaja y dónde ese oficio maravilloso de la psicología lo ejerce, que es en la cárcel, con todos estos violadores, agresores sexuales, como tú dices que prefieres llamarlos en el libro, pero con todos esos hombres que, lejos de hacernos libres, nos meten en una cárcel, de la que muchas veces hay mujeres que no llegan a salir nunca porque les frustran los sueños y la vida, ¿no? Les rompen los sueños. Así que las vamos a dar un fuerte aplauso, porque esta experiencia es una experiencia única, hablar con alguien que esté trabajando donde yo desde luego no podría entrar, porque se me erizaría la piel solamente de mirar a todos esos agresores, violadores y pederastas con los que ella se enfrenta. Así que un aplauso para empezar fuerte. Y el libro, como se llama, es El mito de la violación, ¿no? Es un libro que yo creo que estremece, porque en ese cuento en el que todas y cada una de las mujeres hemos estado siempre embaucadas porque nos han engañado, nos han contado ese cuento para caer en esa red, al final lo que ella está haciendo es cambiar el final de ese cuento. Que seamos capaces de abrir los ojos y que seamos capaces de detectar todos y cada uno de esos comportamientos que nos violan, ¿no? en esa libertad diaria. Y a mí me gustaría empezar por ese principio, ¿no? ¿Cómo llega a ti esa sensación de decir, quiero trabajar en ese espacio tan duro para cambiar ese cuento desde el protagonismo tuyo, ¿no? Como agente directa de allí cambiar y mirar a los ojos a todos esos desgraciados, permitidme, porque para mí así lo son, y ahí tenemos ahí también un punto Sí, no de pero conflicto, está ¿no? bien. Pero como ella estudia, como ella lo ve, ¿no? Pero cómo eres capaz, y lo cuentas también en el libro, de decir, quiero dedicarme a trabajar en las cárceles con los agresores y los violadores. Claro, bueno, a ver, esto fue un proceso muy paulatino, porque realmente
bueno, yo hice las prácticas de la carrera y acabé en prisiones muy por casualidad. Y después de ver violencia de género y tal, y delitos violentos y esto, pues dije, pues me apetece entender qué es lo que pasa con los agresores sexuales. Y yo pensaba, porque estos seguro que están fatal de la cabeza, son como lo peor. Y entonces me dijeron, bueno, tienes que empezar a leer primero sobre investigaciones, ¿vale? Porque no es como lo que parece. Y claro, tenía como unas ideas, también es verdad que hace 12 años había una visión muy distinta, porque yo en unas clases que doy en la universidad me vienen chicas que en las últimas jornadas no tienen esa visión que tenía yo hace 12 años, ¿vale? Ya tienen una ¿Cuál visión... era esa Claro, diferencia? yo tenía esa visión de gente que está mal de la cabeza, ¿no? De hombres que tienen algún problema psicológico y tal. Y ahora cuando pregunto a las chavalas me suelen decir hombres normales y digo, wow, qué bien, ¿vale? Los chicos no suelen decir eso, ¿vale? O sea, a lo mejor hay 2, 3 chicos en el curso este de prisiones que dábamos y los chicos dicen hombres que están fatal de la cabeza, que tienen un problema psicológico y tal. Y las chicas dicen, no, no, hombres que pueden ser cualquiera. Entonces ya por lo menos ellas empiezan a darse cuenta. O sea, también no es casualidad que el libro sea azul y que no ponga la palabra feminismo en ningún lado al principio, ¿vale? Y hablo de la violencia en las relaciones de desigualdad de poder. Porque realmente lo que veo es que cuando tenemos a un montón de hombres que no saben sobre feminismo porque nunca han leído y lo que les llega sobre feminismo y lo que les llega es una idea muy sesgada que es pues un poco la de la que nos quiere instaurar el sistema, ¿no? Entonces en cuanto ven esa palabra como ya se echan para atrás. Entonces precisamente yo lo que veo es que si no van con esas defensas, los que se han leído el libro, la verdad es que están alucinando algunos, ¿no? Y me decían, jolín, es que estas cosas yo no las sabía. Me llegaron a decir, ¿puede ser que nos han mentido sobre lo que es el feminismo? Eso seguro. No, pero me lo han dicho varios. O sea, mujeres no me lo han dicho, sí que mujeres que tampoco habían leído sobre feminismo, sí que me han dicho que se han quedado flipando porque no habían leído sobre esto, porque no lo sabían, porque, bueno, al final la explicación y todo el tema de feminismo lo dejé para el final. Porque digo, quiero que primero se metan en materia, que lean, que vean las partes escabrosas también y luego ya el explicar el por qué y el cómo se puede dar, ¿no? Pero bueno, el llegar a todo esto fue un proceso inmenso porque cuando empecé, de hecho, y empecé a ver la literatura científica, decían hombres de toda clase y condición, sin estudios, con pareja, sin pareja, en los de menores también, ¿vale? Porque la gente tiende a pensar que los agresores de menores, esos sí que están mal de la cabeza. Yo no he visto ninguno que esté mal de la cabeza. Imagino que habrá, igual que hombres no agresores, que están mal de la cabeza, ¿vale? Pero lo que se ve que encima es lo que entra en prisión, pues son tíos generalmente más normales, más con más estatus, con más capacidad económica en general que lo que se ve del grueso en prisiones, porque el grueso en prisiones al final suele tener a la gente pobre, ¿vale? Entonces, claro, estos delitos están en todo. O sea, no significa que la gente pobre no, pero en proporción es como que resaltan mucho porque es gente que podría estar aquí sentada con nosotros y nadie lo sabría, ¿no? Entonces, bueno, yo de hecho llegué gracias a aprender sobre agresores sexuales y a que no me cuadrara nada, gracias a eso llegué al feminismo, o sea, y no al revés, ¿vale? Y de hecho se me empezaron a abrir puertas porque empecé a leer sobre feminismo y dije, pero si es que esto ya se ha dicho. O sea, si ya en los años 70 se decía que los hombres están agrediéndonos y tal, ¿no? Entonces era como, ¿por qué yo no he llegado a esto? ¿Por qué he tenido que llegar a la investigación que no me cuadra la investigación? De repente verme en el trabajo de campo y de repente llegar al feminismo, ¿no? Que pues eso, a lo mejor llegué hace 11 años al feminismo o hace 10. Nunca es tarde. Ni Pero nunca es pronto, fíjate, es el fui momento, como ¿no? haciendo el camino y decía, no puede ser, no puede ser, es como, y de repente encontré como un montón de teoría que sí que me daban muchas respuestas, ¿no? Entonces me petó la cabeza muchísimo y dije, esto lo tengo que sacar y bueno, y también dije, voy a hacer el doctorado relacionado con esto porque realmente quiero entenderlo mejor. Y, y es que, pues al final, es que todo iba en la misma dirección. Entonces, Los datos avalaban esa cultura, claro, que sobre todo es lo que claro. hablas, ¿no? La normalización de la violencia sexual, incluso desconocida o ignorada por las propias víctimas, ¿no? Que no Claro. reconocen en un momento y en un espacio como es el matrimonial, que yo creo que ese es un tabú que todavía no se ha levantado, esa alfombra que todas y cada una de nosotras seguro que conocemos, porque no la han contado nuestras abuelas, nuestras tías o nuestras propias madres, que nos han dicho que ellas no querían, pero como estaban casadas,
tenían que. Y esa también era una cultura de la violación a la que haces alusión en el libro. Y en muchísimos más espacios del contexto cotidiano, donde yo, por ejemplo, en prisión tengo hombres, es verdad que ahora no me dedico a agresores sexuales, he estado mucho tiempo muy obsesionada con ese tema, ¿no? Pero yo ahora trabajo con drogas y entonces cuando me viene a lo mejor una persona... Los temas que le van ya sabéis que son... Dice, me quité de eso, pero me puse del otro. Claro, lo que pasa es que cuando me vienen agresores sexuales, que pues un poco al final lo que hay debajo de toda la violencia que ejercen es lo mismo que hay debajo de todo por lo que acaban consumiendo, ¿no? Pues entonces se trabaja desde la raíz, ¿no? Como siempre hay que trabajar. Entonces, es verdad que... Vale, se me ha ido. No que estabas hablando de la diferencia entre hombres y mujeres en la cárcel. Vale, allí tengo, pues eso, hombres constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que también es verdad que de vez en cuando salen temas de abusos, porque al final acabas trabajando sobre todo en personas que están por abuso de sustancias. Muchos han tenido temas de abusos, generalmente de hombres, ¿vale? Sí que alguno puntual de mujeres. Siempre que ha habido algún abuso de mujeres, veo un abuso de hombres también. O sea, es como que allí donde hay... por ejemplo, menores vulnerables o mujeres vulnerables, ¿vale? Siempre hay hombres depredando, ¿vale? Eso es lo que está claro. Entonces, lo digo porque cuando dicen, hay mujeres agresoras, vamos a ver, ¿vale? O sea, sabemos un poco cómo funciona esto. El tema es que luego en consulta privada tengo mujeres, ¿no? Que suelen ser las que vienen al psicólogo. Tengo también gente con problemas de drogas y tal, pero me llama mucho la atención que en las mujeres que generalmente que vienen a mí, que no tienen una formación feminista tampoco, porque no es la media poblacional quien la tiene, ni de las mujeres, vamos sacando y van apareciendo generalmente situaciones de violencia sexual que no tenían ni idea que habían sufrido, ¿no? Entonces están como constantemente. Es muy llamativo el nivel de violencia sexual que está normalizado y que, por supuesto, ni se les habría ocurrido denunciar, ni siquiera sabiéndolo, ¿vale? Pero en cierta medida, igual que has dicho, dentro del matrimonio y dentro del noviazgo, evidentemente, dentro del amigo y dentro de relaciones cercanas donde han pasado o con el chico que conocí de fiesta y aparecen una y otra y de repente es que te dicen, jolín, es que siento que me han violado un montón de veces y pues, si lo sientes es que está ahí. Y de hecho el lenguaje que nos nombra y nos representa también en la propia palabra presas, como ese doble juego, ¿no? De que no solamente están presas en la cárcel, sino que las mujeres somos presas para los hombres, ¿no? Y eso también lo cuentas ahí, incluso también cómo describes el término que utilizan en la cárcel para los violadores, que son los violeta. Ah, sí. Hace mucho que no lo digo, pero sí. Todo ese tipo de cosas que una desconoce y que entonces cuando encuentras así, o sea, ellos no son violadores, son violeta. O sea, es que incluso casi como que están borrando, ¿no? el propio delito, porque esto es un delito. Y las presas que están ahí abusadas sexualmente, incluso también lo narras, ¿no? Que están cambiando toallitas para los propios bebés que tienen por violaciones en la cárcel, ¿no? O sea, es que me parece tan estremecedor todo esto que cuentas y que se desconoce porque... Si las mujeres somos ciudadanas de segunda, yo creo que las mujeres que están presas, independientemente de que también en muchos casos están presas ahí porque han sido las cabezas de turco, ¿no? Para muchas cosas, esa violencia extrema que están viviendo en las propias cárceles por los hombres. Claro, al final, a ver, es verdad que en las cárceles hay una división muy absoluta y las mujeres están relegadas a un plano muy, muy alejado que también les limita en cuanto a derechos, ¿no? Y un poco con la intención de evitar toda la violencia que se puede dar, ¿no? Entonces, es verdad que a pesar de eso, pues siempre va a haber formas, ¿no? O sea, pero es verdad que la institución sí que procura que eso no pase, haciendo como una división absoluta, ellas no salen de los módulos, o sea, es verdad que luego hay otros centros penitenciarios donde yo sí que he escuchado que hay actividades conjuntas y tal, pero bueno, experiencias que he tenido yo sí que a veces con toda tu buena intención quieres como que no se queden relegadas a un segundo plano, pero te das cuenta de que tienes que tener como una disciplina súper férrea con los hombres, porque cuando identifican a una mujer como una mujer que es más vulnerable es cuando hay el problema. O sea, yo puedo estar en un patio con 100 no, pero 90 tíos y yo dentro de un patio, así andando, que voy andando de un lado a otro y así es como a veces hago la terapia y ellos se van acostumbrando a ti, ¿no? Y no pasa nada. Pero de repente, yo qué sé, en esta cárcel donde estoy no hay mujeres, pero
pero yo he visto o sea, yo he metido 3 mujeres en un patio porque hemos pedido una orden para hacer un ejercicio y teníamos que ir como mirando a todos los hombres uno a uno, como para que no, no sé, no tuvieran como ese intento de acercarse, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo una vez que hubo un chico que me confundió con una presa en la enfermería hace muchos años y de repente como que el tío casi se me abalanza porque dice, es una presa, y de repente vio como que todo el mundo se quedaba muy tieso y entonces, claro, yo iba pasando y ya le había escuchado, pero veía que los demás ya le estaban como mostrando con su, bueno, no era su pasividad, era con su miedo, ¿no? Estaban como así, de repente todo el mundo tieso y no le sigue el rollo y entonces él se dio cuenta y dijo, vale, que es una trabajadora. Y es como, claro, pero si no fueras una trabajadora es como de repente hay un clic, ¿no? Y eso nos dice que no tiene nada que ver ni con lo que lleves puesto, ni con el físico, ni con nada, ¿no? Porque de hecho, o sea, era muy llamativo que independientemente del físico de la mujer, eh, tú no existes porque tú eres una trabajadora y a ti nadie te va a mirar de esa manera, o por Saben lo que menos se que la tú le juegan, veas. ¿no? Claro, claro, pero a una, pues sí, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que hace unas semanas, y bueno, lo repetí otra vez porque volví a verles al grupo de bandas latinas de la cárcel, pues me pidieron que le diera un curso, o sea, como una clase sobre violencia sexual. Y claro, muchos están por violencia sexual grupal, ¿vale? Entonces, claro, había algunos que ya me vieron y ya estaban tiesos porque saben un poco del palo que voy yo. Pero, claro, en la primera sesión que yo tuve con ellos, que hubo con muchísima polémica y se removieron mucho, me acuerdo que yo les dije, jolín, es que este es el único lugar donde una mujer puede cruzarse con 80 tíos de repente y no sentir ni la más mínima inseguridad. Que también te digo, tienes que ir saludando muy claramente y mirando a la gente, ¿vale? Porque como agaches la cabeza sí que te vas a sentir insegura. O sea, o si eres muy joven, si es la primera vez que vienes y te viene grande, pues igual puede ser intimidante. Pero si no, tú vas, hola, buenos días, buenos días, buenos días. Y es raro, puede pasar, pero es raro que alguien intente romper eso, ¿vale? Y yo se lo dije y uno de los chicos dijo, sí, sí, porque te vas al chopano, que el chopano es aislamiento. Te vas al chopano en un momento. Y claro, yo me quedé así y ese día justo cortó ahí y me fui y reflexioné y digo, qué pena, ¿no? Que si no fuera por una amenaza velada, yo no podría trabajar tranquilamente donde trabajo. Y entonces se lo dije a la siguiente sesión, que fue hace como 2 semanas, y me decía, ya, pero es así. Seguro que, o sea, muchísimos lo harían, ¿no? Y es como, claro, o sea, si pasa en la calle, ¿cómo no va a pasar en un sitio donde están, además, todos juntos, ¿no? También has entrevistado pues, a muchísimos agresores, ¿no? Y uno de ellos te decía que una de 30 sabe lo que quiere, pero una de 15 no, y por lo tanto es ahora la presa a elegir, ¿no? O sea, ¿cómo saben estos violadores, como dices tú, que no están locos, son perfectamente conscientes de a quién pueden agredir, como tú has dicho, ¿no? ¿Quién es la presa fácil? Y esa edad también de violación ha bajado, no solo porque agreden a chicas menores, sino porque los violadores cada vez son más menores de edad, fruto también de esa cultura de violación normalizada en la pornografía. Claro, a mí, o sea, creo que al final siempre ha habido una depredación de las mujeres jóvenes, ¿no? Quizás con esta cultura que facilita y que erotiza tanto los cuerpos de las mujeres jóvenes, probablemente pues lo que hace es visibilizarlo más y que haya un aumento, ¿no? Pero bueno, culturalmente siempre ha habido una búsqueda de mujeres muy jóvenes y muy inexpertas, ¿no? Y a mí me llamó especialmente la atención, esto fue de cuando hice la tesis, me llamaba muchísimo la atención porque, a ver, yo en la tesis lo que hacía era violencia sexual en nuevas en tecnologías, ¿vale? Que ya no son nuevas. Pero como no estaban informatizados, como catalogado cuáles eran online y cuáles no, pues entonces yo tenía que leerme todos los hechos probados para ver, entonces me leí absolutamente todos los hechos probados de todas las violencias sexuales de la cárcel, porque ni siquiera estaban separadas por menores y por adultas, ¿vale? No informatizado. Veías que era adulta y yo me lo leía porque me apetecía entender, ¿vale? Entonces me tiré como muchísimo tiempo leyendo cosas horribles y me llamó mucho la atención, una de las cosas era como que con las menores, con niñas, pues a lo mejor preadolescentes incluso, ¿no? Me llamaba la atención como que se utilizaban muchos juguetes sexuales. Y claro, yo pensaba, ¿cómo puede ser si las mujeres adultas no utilizan
muchos juguetes sexuales en pareja, o no tenía yo esa percepción por aquel entonces, y de repente hay elementos de ese tipo con niñas tan jóvenes y elementos también de pues lo que se llama ahora asado, ¿no? O sea, como de cuerdas, de juegos, de tal. Y claro, al final, hablando con ellos, tú ves, claro, es que cuando la relación es así, tú haces lo que quieras con ese cuerpo, ¿no? Entonces acaba un poco cumpliendo como todos los deseos de esa persona que está usando ese cuerpo y que lo lleva por donde quiere. Entonces no saben poner límites, obviamente, su cerebro no está formado, y si ya a las mujeres adultas nos cuesta muchísimo poner límites, pues imaginaos a las niñas de 15 años. Entonces, claro, cuando yo veía a este tío que encima pues, que tendrían 30 años o 30 y pico, y claro, él lo decía tan claramente y había abusado de varias menores, y era como, claro, es que es verdad, una mujer de 30 años sabe lo que quiere y lo que no, y una de 15 no sabe nada. Entonces, Háblanos de Carlos. a ver, es que los nombres están todos cambiados. Bueno, tú sabrás. Entonces ahora mismo no sé cuál es. Claro, los tenía que cambiar. Si me das una pista, te digo. Bueno, es agresor con poder también. Ahora mismo no recuerdo el relato, pero sí era la forma en la que te cuentan, el cómo ejercían esa violencia absolutamente desde, yo no te digo ni neutralidad, o sea, como que te estaban contando como que habían ido a comprar pan, prácticamente. O sea, estaban violando y era como, y te lo estaban contando así tan tranquilamente. Claro, es que ahora no caigo en quién es. Bueno, no importa, no te preocupes. A ver, al final es verdad que hay mucha variabilidad entre los casos, ¿no? Pero yo creo que el elemento más claro es esa diferencia de poder, ¿no? O sea, va a haber casos donde es más evidente, donde también hay que tener en cuenta de qué casos entran en prisión, porque al final es muy fácil denunciar a un desconocido por la calle, ¿no? Que son los casos que menos, y probablemente tenemos una sobrerepresentación en prisión. Ahora, los casos de personas conocidas, personas del entorno, amigos, ¿no? O sea, el amigo que acompaña a casa, o por ejemplo, el caso de un chico que no entendía, es que además les pasa mucho eso, que no entienden, ¿no? No entienden, digo, si no entienden es porque seguramente esto ya ha pasado más veces, ¿vale? Porque son dinámicas como muy... entonces, claro, por ejemplo, pues eso, un chico que lleva a casa a una chica y se va por otro camino con el coche, entonces la chica, oye, que ¿dónde vas? Tal, y entonces el otro, no, pues es que podríamos parar por aquí, y empieza a hacerlo como en broma, ¿no? Y entonces la chica, así como ya nerviosa, y dice, pues es que a ver si te vas a quedar aquí en el bosque, ¿no? Y entonces al final la chica accede a tener sexo porque tiene miedo de que la deje en el bosque, ¿no? Y entonces él no lo entiende porque en realidad estaban así como de broma y han tenido sexo y ya está. Y yo creo que de esto tiene que haber una cifra negra de casos que obviamente no se han denunciado, porque claro, al final es un poco igual que la dinámica con menores, ¿no? Al final, con menores, que son cerebros inmaduros, es mucho más fácil a través de utilizar la ironía, utilizar ciertas trampas que acaben haciendo cosas que no quieren hacer. Entonces, claro, al final tú has llevado a cabo esa acción, y ¿cómo lo explicas tú a tus padres, o cómo les explicas a cualquier persona que tú has hecho eso? ¿No? Que yo creo que es lo más perverso, porque cuando a ti te hacen algo es como muy claro, ¿no? Es como si alguien de repente te roba por la calle a punta de pistola, tú lo ves claro. Pero si alguien, amigo de la familia, te estafa y consigue que tú le des 2.000 euros porque necesita, porque no sé qué, y te ha hecho como la cama muchísimo, tú le has dado los 2.000 euros, y entonces luego cuando digas que es que te ha quitado 2.000 euros, él va a probar que tú se los has dado. El consentimiento. Claro. Claro, el consentimiento es el gran, o sea, es el gran problema de la violencia sexual, porque obviamente si tú tienes una relación de poder muy desigual con una persona, vas a poder conseguir que consienta, ¿no? Los menores consienten, por eso no pueden consentir, pero no pueden consentir hasta los 16 años. ¿Qué pasa? ¿Que una niña de 16 años y un día no le pueden hacer el lío? Claro, ni de 17, ni de 18, ni de 25, ¿no? O sea, estos señores que van depredando a chicas tan jóvenes, porque me da igual, o sea, un chico de 35 con una niña de 20, al final es que vas a hacer todo lo que llamamos grooming, ¿no? El proceso que es con los menores, pero es que también va a pasar con gente joven, ¿no? Sí. En el libro también habla, y yo creo que es importante que nombremos porque no se las cuenta, no se cuenta con ellas, de mujeres con discapacidad o mujeres migrantes cuando sufren también esta violencia sexual.
que están todavía con una red pues menos segura, digámoslo así, o con menos recursos a los que recurrir, ¿no? Y esta también es una realidad que se desconoce porque creo que no interesa que se conozca también, ¿no? Claro, sí que hay estudios que las mujeres con discapacidad y en general y los menores con discapacidad sufren mucho mayor índice de violencia sexual, porque al final, claro, cuando tienen menos capacidad para defenderse y además son menos creídas también, ¿no? Y para contarlo, pues entonces ahí hay una violencia. Y el problema de estas mujeres es que o sea, al final son como, pueden ser agredidas por muchos hombres de diferentes escalas, ¿no? Igual que las mujeres migrantes. O sea, al final es como, porque se habla mucho de los migrantes que agreden, ¿no? O sea, de una manera pues, como muy interesada. Pero normalmente lo que ves en las mujeres agredidas por los migrantes son mujeres migrantes también generalmente, o mujeres en situación de prostitución, o mujeres en situaciones muy, muy complejas, que generalmente lo que hace es que les violen migrantes, españoles, ricos, pobres, ¿no? O sea, todo el mundo las agrede. Entonces, claro, es como que hay que poner el foco en que esa vulnerabilidad lo que hace precisamente es que tengan más hombres que les pasan por encima, ¿no? ¿Cuál es el grado perverso, ¿no? al que una mujer puede llegar a ser sometida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como no tienes suficiente con que a lo mejor lo tienes difícil, pero vienes de otro país que no es el tuyo y no tienes tu red de familia, tu red de amigas a la que puedas acudir, no sabes siquiera dónde acudir para denunciar eso, tienes miedo, ¿no? O sea, el nivel de violencia sexual que se cuenta, como tú dices, no llega a un 20% y yo creo que será muchísimo más, No, ¿no? que de hecho creo, sí, o sea, yo creo que no, Más o yo menos. creo que dentro de la falta de conciencia que hay, ¿no? Porque al final también hay que ver las mujeres con las que trabajamos o a las que identificamos que han sufrido violencia, ¿qué de conciencia tienen sobre la violencia? O sea, ¿qué normalización tienen? Porque hay un caso que pongo en el libro que a mí me dejó muy alucinada porque era una mujer presa, que las mujeres presas yo creo que son las mujeres que más violencia sexual y de todo tipo, pero muy bestia, yo he visto en la vida, y además muchas de ellas ni siquiera son conscientes, que eso es increíble. El caso del libro, ¿no? Claro, entonces yo me acuerdo de una chica que, bueno, yo ya sabía que ella había sufrido violencia sexual, primero porque había tenido, cruzo un poco de datos y tal, porque ahí tengo que moverlos, ¿vale? Entonces hay parte un poco inventada para que no se sepa quién es, pero esta chica había estado embarazada la primera vez a los 14 años de un chico que tenía más de 20 años. Entonces, o sea, pederastia. Claro, entonces ya es como, vale, yo ya sé que esta mujer ha sufrido violencia sexual, ahora vamos a ver si lo sabe ella, ¿vale? Y entonces le dije, ¿alguna vez te han violado? Y lo dije así un poco bestia para ver si ella tenía el concepto este, ¿no? Porque es verdad que hace muchos años ya empecé a ver como, creo que violación no parece lo que todo el mundo se piensa, ni creo que no todo el mundo es capaz de reconocerlo. Y entonces le dije, ¿alguna vez te han violado? Y me dijo, no, como que dices, ¿no? Y además me lo dijo muy indignada. Y yo, vale. ¿Alguna vez has tenido sexo sin querer tenerlo? Y me dijo, eso sí. Y yo, vale. O sea, así como muy por pasos, ¿vale? Y le digo, vale, ¿qué pasó para que cambiaras de opinión? ¿Vale? Y entonces me dijo, hombre, que me pusieron un cuchillo así en el cuello, ¿no? Y yo pensaba, claro, y me quedé así como muy sorprendida y digo, ¿y eso no es una violación? Y me dijo, no fue un desconocido por la noche. O sea, me dijo, no fue el mito de la violación. Ahí está el tipo. ¿Vale? Entonces, o sea, lo que esa mujer desde fuera, que te quedas flipando y dices, ¿qué está pasando? En realidad, ella te está hablando del mito de la violación. O sea, es que su frase es muy inteligente respecto a lo que la sociedad te está inculcando. Y probablemente si ella supiera toda la violencia de todo tipo que había sufrido y la pusiera sobre la mesa, a lo mejor es que le da un brote psicótico. ¿Vale? Entonces, yo no sé si hay gente que está preparada para poder poner sobre la mesa toda esa violencia. De hecho, no es algo que nos pusimos a abrir porque es que no se podía, ¿vale? No se podía sostener fácilmente. Pero resulta que es que fue un exnovio. Entonces, claro, ya todavía más elementos. Fue un exnovio con el que ya había tenido relaciones muchas veces, pero se habían ido de viaje y tal, y en ese momento no eran pareja, ni ella quería tener sexo, pero probablemente tenían una utilización de la violencia como tan extrema que ni siquiera el que te pongan un cuchillo así en el cuello, no, que ella me decía, a ver si tú no lo haces, y yo, ya, sí, yo no te estoy diciendo que no, la cuestión es que eso es una violación. Entonces, claro, a mí, al final, a mí me gusta mucho utilizar también
simplemente las definiciones de la RAE, ¿no? Que te dicen el consentimiento. O sea, al final, consentir es tolerar, tú puedes tolerar la violencia. O sea, tenemos muchísimos ejemplos donde la gente puede tolerar la violencia, ¿no? Y ahora cuando encima hablas del sexo, es que no sé cómo se llama. El sexting. No, el BDSM, ¿no? Y cuando hablas de, ¿no? claro, cuando hablas de esto, al final, no, estás tolerando niveles de violencia, lo que pasa que relacionadas con el sexo, aunque hay muchas prácticas que además no tienen nada que ver con el sexo, ¿no? Pero tú lo estás tolerando. Vale, ¿puedes tolerar eso en la calle? ¿Puedes coger a una persona vulnerable y decirle, oye, pues como hemos encontrado alguna vez algún caso así, chavales que le hacen a un hombre que está viviendo en la calle comerse colillas o cosas así? O sea, ¿qué pasa? Que si lo disfrazas de algo sexual, entonces eso ya sí que puede ser, ¿no? Porque tú lo puedes tolerar y el hombre lo va a hacer. O sea, al final estás en una posición horrible, entonces, y tú estás en una posición donde tienes cosas que darle y es perfectamente capaz, ¿no? Y de hecho, una de las definiciones era como principiar a romperse. Una de las definiciones de tolerar, ¿no? En la RAE era, pues que ahora mismo estoy como un poco que se me va la cabeza, pero sé que una era como, era una frase que acababa en principiar a romperse. Y eso era tolerar, ¿vale? Entonces no te rompes del todo, ¿no? Pero principias a romperte. Ah, vale, entonces está bien, ¿no? Porque tú lo estás permitiendo. Permitir, obligar, otorgarse, esos también son definiciones de tolerar. O sea, entonces, ¿qué sentido tiene, ¿no? Consentir desde ese lugar el sexo? Porque claro, yo creo que es que también no es casualidad, el que sea el consentimiento es porque realmente las leyes están hechas para que se pueda abusar. Tú casi te ves las leyes, que por eso había gente que me decía, es un poco rollo la parte de todas las leyes, y es como, eso es consulta, no te lo tienes que leer todo, pero está bueno saberlo, ¿no? De hecho me dijeron, tendrías que haber puesto la tabla, porque he hecho una tabla muy facilita, y dice, la tendrías que poner primero. Y yo, bueno, porque claro, decían, ya me he leído todo y luego veo que está en la tabla, y porque ahí detallo la diferencia de los años del delito, los agravantes y tal, y también pongo la ley del solo sí es sí, ¿vale? Entonces, como para que se vean las comparaciones. Pero estas cosas hay que saberlas, o sea, hay que saber que podemos mirarlas. Es que fijaros que seguimos sin tener la información necesaria para un problema ya no de urgencia, ya es lo siguiente. Estamos hablando que el último estudio del año 2019 del Ministerio hablaba de que la mitad de las españolas en algún momento de nuestra vida íbamos a tener violencia sexual. Eso era en el año 2019. Estamos sí, en pocas el año me parecen. 2000, claro, bueno, esas eran las estadísticas y las reconocibles, ¿no? Estamos en el año 2025 donde los bucaques están a la orden del día, las violaciones grupales, feminicidio ha hecho un excelso trabajo como hace todos los años y ha subido un 300%. Estamos hablando de un 300% de hombres que cuando hablamos de las cifras tenemos que poner caras. Y es como, ¿cómo pueden salir de casa a violar en grupo y no son los de la manada? Que a eso les hemos reconocido. Tantas manadas que quedan los fines de semana para violar. O sea, ese límite, ¿hasta dónde va a llegar, Patricia? Porque si seguimos con ese consumo cada vez más violento de una pornografía cada vez más violenta porque te acostumbras a algo y necesitas subir la escala para ponértela dura, así de duro, yo no sé dónde vamos a llegar y a mí me preocupan mucho las niñas. Sí, de hecho, a mí, ahora que tengo algunos casos de adolescentes, porque en mi consulta cuando hay algún caso así como muy grave, me lo mandan, así autolesiones o problemas de drogas graves y tal. Entonces, me está gustando mucho trabajar con adolescentes porque son súper interesantes, pero me da mucho miedo las niñas, porque veo niñas con esos cortes, ¿vale? Con esa dificultad, que esos cortes normalmente tienen que ver con esa dificultad para poner límites, con esa dificultad para socializar, para ser vistas, ¿no? Algunas pues preguntándose todavía por quiénes son, por qué les gusta, por qué quieren, como muy... me da mucho miedo porque digo, jolín, es que me extraña que no haya pasado nada sexual aquí. O sea, de hecho, en alguna niña estoy ahí como dudándolo, ¿no? Porque creo que es muy difícil llegar a esa parte, pero me llama mucho la atención porque digo, jolín, si son tan influenciables en el sentido de que tienen una problemática en cuanto a su identidad, en cuanto a cómo se relacionan con los demás, en cuanto a que
se comen todo lo que se sienten mal y no son capaces de ni siquiera de manejarse en el enfado, y por eso también los cortes, ¿no? Y pienso, madre mía, es que dentro de poco habrá chavales ya de su clase o hombres jóvenes, porque es que siempre vemos al depredador sexual como a un tío muy mayor. Y yo creo que esa hablaba idea... de agresores de la misma edad. Claro, claro. Pero, o sea, obviamente, los de la misma edad me asustan, pero me asustan más los adultos jóvenes, porque están como en lugares que ya empiezan a estar socialmente muy bien vistos, empiezan a encontrar como posiciones positivas en la sociedad, ¿no? Y no se les ve como potenciales agresores. Se suele pensar que son tíos más mayores. Siempre se pone el ejemplo del señor de 40 años o de 40 y pico, de 50. Y es como, ¿y el chaval de 22? No, de 22, de 23, de 25, de 29, de 30, ¿no? Estos que cada vez van estando mejor posicionados. A mí esos son los que más miedo me dan, ¿no? Que dicen, no, es que las relaciones al final, como el amor no tiene edad, y es como, yo siempre digo, por favor, más de 25, ¿vale? Porque el desarrollo cerebral, el de la adolescencia va hasta los 25. Entonces, cuando me viene alguien y alguna vez algún amigo, no, pues he conocido, tiene 25, porque, o sea, está bien si tienes 35, pero 25. ¿Sabes? Porque es como... Y entonces a lo mejor me piden aquí opinión, que me ha pasado muchas veces, como, bueno, pero tal, y es como, escucha, tú haz lo que quieras, ¿vale? Pero para mí, a nivel psicológico, esto genera abusos y genera una situación en la que luego esta chica es probable que interiorice esa forma de relacionarse con el mundo y vaya buscando otros chicos también de esa edad porque es lo que conoce y porque se mueve en eso con la normalidad. Pero es que no se decide igual, no estáis en iguales condiciones para nada, ni a nivel laboral, ni a nivel social, ni a nivel negociar, ¿no? Entonces la vas a llevar por donde tú quieres. Y es que eso de, es que es muy madura y no sé qué, me pone muy nerviosa. Esto siempre es como, no. El grooming de las cosas, ¿no? Claro. Que lo decíamos en Lolita contra el lobo, ¿no? Cómo te embaucan, cómo te meten en esa tela de araña, que eres más mayor de lo que pareces, que Claro. madurez, ¿no? Cuando tú tienes 13 años y por mucho que te lo digas sigues teniendo 13 años, pero es la Claro. manera de hacerte saltar, ¿no? Ese límite penal incluso, que Sí. también hasta no hace tanto era Eran bastante 13. alto. Antes eran a los 13. A los 13. O sea, de hecho, cuando yo hice la tesis había un señor súper desagradable, que también sale. me tocó. No sé si, sí, vale, no sé si sale ese, pero claro, sale diciendo, no, es que yo no tendría que estar aquí porque la ley estaba todavía en los 13 cuando yo empecé con esta niña, ¿no? Entonces, claro, era como, y este sí que era un señor mayor, ¿eh? O sea, que era como, pero ¿en qué cabeza cabe? Y él estaba súper indignado y súper enfadado, porque la ley, ¿no? Y era como, y porque claro, no puede ser con carácter retroactivo y no sé qué, y me decía cosas, algunas sin sentido, otras con más o menos sentido en su cabeza. Pero sí, yo creo que una de las cosas como más claras en los agresores sexuales es que es esa sensación de injusticia. Y es verdad que cuando consigues, claro, al final tienes que aproximarte de una manera muy abierta y de una manera que te genere mucha curiosidad, ¿vale? Yo reconozco que cada vez me cuesta más, porque es verdad que cuando no tenía nociones de feminismo, pues a lo mejor iba más, bueno, vamos a entender esto, ¿no? Y a medida que iba entendiendo el feminismo, digo, no me está gustando porque me estoy encontrando con cosas que ya sé de dónde vienen, entonces ya me enfadaba más. Y es verdad que a lo largo de los años los delitos que llevo peor son los delitos contra mujeres y contra menores, pero, o sea, los delitos de violencia de género, los que entran en la cárcel y los casos así de asesinato y tal, que son tremendos y te encuentras, y yo a veces me encuentro con el señor y digo, ¿qué estoy haciendo hablando con este señor? ¿Por qué estoy aquí? No me cae bien, ¿no? Pero es verdad que a veces es como me atrapa esa parte todavía de curiosidad y de seguir, que a veces digo, sí, yo ya sé, ¿por qué quiero seguir aprendiendo de estas personas, ¿no? Pero hay a veces que sí, que hay una cierta forma en la que digo, ojo, qué interesante es que este tío también se dé cuenta, porque realmente no se da cuenta. O sea, hay una parte que tiene que ver con esas defensas que tiene que no se da cuenta, ¿no? El otro día, por ejemplo, se me acercó un chico que llevaba mucho tiempo esperando para entrar en el programa que doy yo sobre drogas, que se va a quedar fuera al final, pero en un momento que yo pensé, Dios mío, qué interesante, y claro, el tío le pedían como 14 años de prisión, ¿vale? Y había hecho violencia sexual y lesiones y tal sobre una mujer prostituida. Y claro, yo pensaba, ¿qué habrá hecho este señor para que le pidan 14 años de prisión cuando un homicidio son 15? ¿Vale? Entonces, claro, yo me quedé así y el tío me contaba, claro, yo me enfoco en la parte de drogas, ¿no? Entonces,
Claro, y el tío me contaba, no, claro, es que cuando yo me drogo muchísimo. Entonces, cuando me drogo, Pierdes la cabeza. me voy de prostitutas, Claro. decía. Porque a mí eso es lo que me lleva directo, ¿no? Lo contaba como si fuera algo que le lleva solo y que no soy yo, y que es muchas de esas tonterías que dicen. Y entonces, claro, hubo un momento en el que, claro, yo viendo todo el nivel de violencia que puede haber debajo y que un poco me iba imaginando por el discurso y por esos años que le pedían, y él me decía, no, que quería entenderse, que no sé qué, ¿no? Que además lo hacen muy porque se quieren entender a sí mismos, no porque quieran entender lo que hacen o tal. Y claro, le dije, bueno, me alegro de que quieras pararte y entender, o sea, y meterte en el tema de la violencia que ejerces, ¿no? Y que quieras entenderlo. Y me dijo, a ver, o sea, violencia, que claro, yo digo, no me puedo creer. O sea, en la cárcel 14 años, pero por violencia. Dice, no, a ver, ¿no? violencia, o sea, yo en realidad, pues a mí me gusta el sado y no sé qué, ¿no? Por eso digo, y claro, dije, vamos a ver. Porque es verdad, Qué tremendo. es verdad que también te digo que cuando hablas claro, bueno, es que fue muy absurdo, pero bueno, yo le dije, vamos a ver, o sea, todo lo que haces fuera de una cama, porque pongas una cama en medio, la violencia es violencia, ¿vale? Entonces, en el caso de que trabajemos, que al final no vamos a trabajar, pero en el caso de que trabajemos, esto tiene que estar muy claro. Y el tío, claro, se quedó así, como, bueno, ¿no? O sea, como un poco pillado. Y fue como muy surrealista, o sea, esto ya lo cuento para que veáis el nivel a veces de disociación que yo me doy cuenta que tengo, porque como que me debato en dos posturas muy contrapuestas, ¿vale? Y entonces, bueno, como yo llevo un grupo en el que hacemos boxeo, ¿vale? Pues, no, pues sin darme cuenta le pregunté, bueno, ¿y tú has hecho alguna vez boxeo? No sé qué. Y entonces me dijo, bueno, a mí me gusta todo la UFC, MMA, no sé qué. Y claro, yo de repente me imaginé a este señor haciéndole un mataleón, que es una llave a una mujer. Y claro, pensaba, vamos a ver. O sea, qué pregunta. Y claro, le dije, bueno, tú no vas a entrar en ese grupo. O sea, me salió como del alma y me dijo, ¿por qué no? Y yo, solo faltaba. Y claro, o sea, me salió un solo faltaba y de repente me puse a reírme por la situación y el tío me miraba con una cara como que estabas ejerciendo tu poder de verdad, claro, de una mujer joven. No, pero además me miró con una cara que además tenía los ojos verdes, súper penetrantes, y me miró así y yo en plan de, no me estoy riendo de ti, ¿vale? O sea, no me estoy riendo de ti, pero es que esta situación es absurda, no me digas que no, porque es que mira lo que estamos hablando y el otro, vale. Pero yo pensando, madre mía, o sea, que al final es como cuando entras en realidades de este tipo, también te tienes que parar mucho donde estás tú, porque es verdad que puedes hacer mucho y puedes entender mucho, pero también te puedes estar metiendo en sitios donde a lo mejor, primero, a veces no tienes que meterte, ¿no? Y también si te metes tienes que tener muchísima perspectiva y muchísimo cuidado, ¿no? Y no sabes, y saber muy bien dónde está la otra persona, porque la otra persona a veces solo quiere atención. Y solo quiere manipular en muchos casos para rebajar o para salir. Sí, pero ese eso, tercer grado también, que es claro, una parte importante, ¿no? De quiero entrar en estos cursos también para hacerme amiga o más bien amigo de y que me puedan dar un tercer grado en momentos, porque hemos vivido casos como tales, ¿no? Un pederasta que yo hice una entrevista que había violado a 25 menores de edad y el tío salió de la cárcel y siguió a una menor de edad. Y gracias a la denuncia que hizo a la familia que estuvo, lo pillaron. Pero es que ese tío... Sí, ese me suena. ¿Te acuerdas? Me suena el caso. ¿A quién engañó? ¿Cómo engaña a esos profesionales, no? A ver, es difícil porque normalmente, por mucho que hagan, la institución suele ser muy dura con los agresores sexuales, aunque parezca que no, ¿vale? O sea, no suele, yo siempre que me viene uno, no, es que ahora paso por permiso, no vas a salir, ¿vale? Eso yo ya se lo digo, enfádate, ponte como quieras, pero estás en la cuarta parte de la condena y no se lo dan a un chico que ha robado, no te lo van a dar a ti. De hecho, se lo suelen dar muy, muy avanzado y tienen... Claro, cuando te vinculas con alguien, al final esa parte de agresores sexuales, en conjunto, yo he estado con ellos hace más tiempo, ¿vale? Ahora me vienen más a cuentagotas. Pero es verdad que cuando te vinculas con alguien, pues cuando tiene otro tipo de delito, estás muy contenta cuando va llegando a la progresión, ¿no? Y animas y facilitas y tal. Y cuando es con estos, no. Y a veces, claro, te dicen como, jo, y lo sufren y tú dices... Es que yo creo que no, o sea, me refiero, y realmente en ese sentido mi papel ahí da un poco igual porque yo desde que trabajo con drogas da igual lo que yo diga, primero que no digo nada, o sea, ellos ya saben que cuando salen estos temas no van a tener absolutamente ningún privilegio, ni voy a informar a nadie de lo que estamos hablando ni nada, porque al final lo que trabajamos es lo que hay debajo, es la raíz que tiene que ver también en el consumo de sustancias y que tiene que ver en la violencia sexual, pero yo solo informo de la del consumo de sustancias.
Entonces, y además creo que eso es todavía más potente porque ahí ves cuando ellos quieren escarbar y quieren entender. Y de hecho suelen trabajar muchísimo mejor desde ese punto. Cuando tú estás en un programa de agresores sexuales, pues obviamente dentro de lo que es el programa, pues van a tener muchísimo cuidado con la información que sacan, ¿no? Y entonces tú ves que no funciona igual. De hecho, me he encontrado a alguno que tuve en mi primer grupo de agresores sexuales cuando yo era inexperta y ni siquiera era feminista, que es que no debería estar en ese grupo. O sea, en ese grupo tendría que haber mujeres feministas dándolo lo primero y luego formadas, o sea, casi más formadas en feminismo que en violencia sexual, ¿vale? Y me he encontrado algún chico que tuve en ese primer grupo y me lo he encontrado hace no tanto. ¿Qué dices, madre mía? O sea, que ese círculo, ¿no?, que siempre decimos del que no se sale cuando eres un delincuente sexual. Bueno, a ver, o sea, realmente si no te lo trabajas, ¿vale? Es menos círculo que el de delitos contra la salud pública y delitos comunes en general, ¿vale? Porque no son delitos profesionalizados, menos pues el proxenetismo, ¿no? Entiendo. Pero al final los que agreden, pues al final toman otras formas, ¿no? Dicen, bueno, yo puedo pagar y entonces me voy a un prostíbulo, ¿vale? O sea, de hecho es como este juez que dijo, creo que era de Vox, que dijo, la relación más segura que va a poder tener un hombre a partir de ahora con una mujer es a través de la prostitución. Claro, hombre. ¿No? Y claro, dices, para violar sí, ¿vale? O sea, si tú lo que quieres es acceder al cuerpo de una mujer sin que ella lo desee, pues entonces tendrás que encontrar lugares donde tengas, pues eso, donde esté monetizado. Yo le haría muchas preguntas, pero yo creo que tenéis una oportunidad maravillosa porque no tenemos a una experta, ¿no?, que trabaja en esos lugares y es momento para abrir el turno de preguntas, de dudas, de comentar incluso lo que queráis. O si no, Patricia, si quieres comentar algo específico del libro que quieras que sepan sí o sí, que se les quede grabado a fuego. Pues, o sea, ahora mismo no hay nada que se me venga de... O sea, hay como demasiadas cosas. O sea, es 400 páginas, ¿eh? Que cuando me dice, he hecho un libro cortito, no, te lo lees porque está muy bien narrado, entra muy fácil y eso también es muy importante a la hora de contar, ¿no? No hagamos teoría estadística, sino vayamos a contar de manera tan normal como tan normalizada está la cultura de violación, y eso lo ha escrito también muy bien, ¿no? Y bueno, he de decir que lo reduje. Lo redujiste. Porque dijéis que en el Word no calculas bien, ¿no? Y le quité como 100 hojas de Word, que serían como entonces como 500 y pico Casi en el libro. Claro, y era muy difícil porque dices, quiero que llegue y quiero que tenga una base, ¿no? Que la información que se vea que no me la he inventado, sino que hay una parte como más científica y que hay una parte más experiencial, pero que se puedan cruzar. Y es verdad que a veces pues, caemos en la parte académica, que es más aburrida, y además cuando escribí el libro pues yo estaba en modo más académico, pero mi idea era que no fuera para la academia. Al principio pensé, pero digo, pero si para qué, no va a haber tampoco tanta gente a la que llegue si lo hago académico, y aparte es más aburrido. O sea, de hecho, por eso también estaba la idea de cuando acaba cada capítulo pongo un dibujito, sí, que es como un recurso para afianzar ciertos conocimientos del capítulo, pero pues yendo a hemisferio derecho, ¿no? Que es, pues a lo mejor de repente pongo una obra de arte, ¿no? Por ejemplo, de Artemisa Gentileschi, pues hay una obra que es brutal, que es Sofía y los viejos, que tiene que ver cómo ella transmite el asco. Porque si ves otros cuadros de Sofía y los viejos parecen tíos fuertes y maravillosos, ¿no? Y simplemente al lado de una mujer desnuda. Entonces ellos están así como en poses como muy, no sé, como no parecen los viejos, parecen los señores fuertes que están mirando a una bella dama, ¿no? Aunque también luego investigando así, viendo un poco las obras, porque me puse a comparar, me llamó mucho la atención que, claro, lo que hacía Artemisa era poner sus emociones ahí, pero que había muchos de esos cuadros donde los viejos eran más o menos viejos, ¿no? Pero es verdad que luego pensé, tampoco es tan desencaminado, porque realmente las mujeres que salían en esos cuadros tenían más pinta de estar disociadas, que es lo que suele pasar con las mujeres a las que agreden. Porque es verdad que si una mujer la vas a agredir y está como así, es más raro, porque ya le salen las señales. A muchos hombres no les apetece eso, ¿no? Es como cuando también buscan a mujeres en prostitución que hagan una performance. Entonces,
una cosa es hacer la performance, otra cosa es mantenerte en una situación incómoda donde, como esos cuadros, muchos de esos cuadros estaban, pues la chica está así y está como así mirando, ¿no? Y claro, al final hay hombres que precisamente pues quieren ir como en esa conquista de ese cuerpo que saben que está un poco tieso, pero que lo quieren conquistar. Mientras que si una chica sale así poniendo cara de asco, igual algún viejo dice, joder, tan asqueroso soy, y a lo mejor, Sí, se va. Claro. Entonces es verdad que realmente, y eso entra un poco también dentro del mito, ¿no? Porque la buena víctima es una víctima que llora, que se aterroriza, que grita, que patalea y que es capaz de poner en riesgo su vida para defenderse, ¿vale? Y eso ha sido así a lo largo de la historia. O sea, a lo largo de la historia, si la mujer no demostraba que se había defendido lo suficiente, decían que había querido. ¿Vale? Entonces, claro, ahora también pasa, ¿no? Pero seguro que no consintió, pero él notó, ¿no? Cuando dicen, pero él notó, porque a lo mejor él no se dio cuenta, es como, vamos a ver, señores, o sea, todo el mundo sabe cuando alguien quiere, cuando alguien desea o no desea. Ahora, si estamos hablando de que hay hombres que están acostumbrados a pagar para acceder a cuerpos de mujeres que no les desean, pues a lo mejor tenemos un problema porque va a haber muchos hombres que van a aprender a no discriminar interesadamente y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor dicen, bueno, yo puedo, ¿no? Y no es que no sepas si ella quiere o no, es que tú estás diciendo voy a aprovechar esta situación al máximo. Esto me recuerda antes de ayer, a una entrevista en la que estaba Ramón Espinar de Podemos y estaba Lola Sánchez Caldentey que ha denunciado a Monedero, y la excusa de Ramón es que en esos momentos esa cultura del hombre de no ver las cosas. Sí. Como Plácido Domingo, ¿no? ¿Sabéis, no? O sea, y se quedaba tan tranquilo el tío. O sea, y con eso estás excusando que sabías lo que estaba pasando, tú y todos tus colegas machitos, pero bueno, que esa excusa de Ramón es la de muchos Ramones. Quiero decir, ¿no? Es que no me estaba dando cuenta que aquello era violencia sexual. Yeah. ¿Qué necesitas? ¿El cuchillo? Para darte cuenta, ¿no? Y a lo mejor tampoco, según si utilizas cuchillos habitualmente. ¿No? Claro, Claro, también llama la atención que pocos hombres de derecha se están saltando al cuello de Monedero. ¿Vale? Curioso. Claro. Curioso, la patria. Claro, o sea, al final, ¿cuántos dicen si es que yo hago lo mismo? Claro. Mejor me callo. Claro, es como en cualquier tema sí que van a ir a atacar, ¿no? Y si son temas de dinero o tal, pero en este tema de repente todos los hombres se quedan así como un poco en un segundo plano. O sea, este trabajo, trabajar sobre este tema es imposible sin los hombres. O sea, es imposible. Entonces, no vale solo con hacer un libro de color azul, ¿vale? Pero necesitamos poder llegar a los hombres, porque al final ellos están en espacios de privilegio donde pueden ir poniendo límites, donde pueden ir dejando de reír gracias y donde además es que se necesita para que paren determinadas circunstancias, ¿no? O sea, al final es como, chicas, si nos vamos a momentos cuando nos hemos ido de fiesta, ¿vale? En otras etapas y tal, nos han salvado las amigas. ¿Vale? Nos hemos encontrado en situaciones donde una va muy borracha o no sé qué y aparecen por ahí depredando y tal, y aparecen las amigas, ¿y dónde está mi amiga? Yo no me voy a casa sin mi amiga, ¿dónde está? Buscando a la amiga, ¿vale? Entonces, un chico no le pasa eso, los chicos, no, se ha quedado por ahí o no sé qué, bueno, pues ya se ha ido con una, ya llamará mañana, o sea, las chicas, si una se va con alguien, ya está diciendo dónde estás, cuando, ¿no? O sea, y has llegado a casa, ya no, si te has ido con uno, vale, cuéntame cuando llegues, dónde estás, o sea, son cosas que tienen que ver con que ellos tienen que estar también dentro de eso, porque a veces incluso son los propios amigos los que ejercen esa violencia. Yo te acompaño a casa, ¿no? Y cuando llegamos a casa, entonces es como cuando dicen, claro, el otro día me decía un chico, claro, pero es que entonces no queréis, no sé muy bien por qué me decía esto, eran de los de ¿Firmar el contrato ahora? No, los de bandas, ¿vale? De bandas latinas me decían, claro, es que me sacan el tema del feminismo, que yo digo, sí, vale, pero estamos hablando de esto en concreto, ¿no? Y me decían, claro, pero es que no queréis que los hombres estén como en la manifestación y no sé qué. Y claro, yo le dije, a ver, o sea, esto es como la patronal, ¿no? Y los obreros. Entonces tú puedes decir, ¿puede venir el patrón a la manifestación de los obreros? Y es como, vamos a ver, o sea, igual hay patrones muy buenos, ¿vale? Y está súper bien. Entonces, que hablen con los otros, ¿vale? Y que se metan en esos lugares para facilitarnos o que vengan y que apoyen en algo, pero no que estén ahí con un cartel cuando ellos son patronos, porque no tiene ningún sentido. Y ahí lo entendieron rápido, o sea, ahí se quedaron como, claro. Entonces el tema es,
¿desde qué lugares vosotros podéis operar? Porque tenéis muchísimos lugares. Lo que pasa es que, claro, los lugares donde vosotros estáis podéis perder, pues que os miren con esa mirada que todos queremos que nos miren los iguales, ¿no? Y de hecho, bueno, hay un chico que me decía, estoy perdiendo amistades desde que he leído tu libro. Porque decía, jo, es que, claro, me pongo a hablar de cosas porque me parecen súper fuertes y constantemente hay tíos que me dicen que por qué no paro de hablar todo el rato de lo mismo. Y claro, digo, no es lo mismo, en realidad he hablado de muchas cosas del libro diferentes, ¿no? Pero es que me parecen como muy, muy llamativas. Y claro, yo veo que me hacen oídos sordos. Entonces, las chicas a las que se lo recomiendo tu libro lo van a comprar. Pero los chicos ni siquiera, y me contestan así como, me quitan la mirada, están incómodos, ¿no? Y además, claro, como él no es un chico, o sea, como él es un chico que siempre ha pertenecido, ¿vale? Y siempre ha estado bien considerado en esos entornos masculinos, porque a lo mejor si fuera uno que no, pues no le llama tanto, ¿no? Pero este chico sí, entonces dice, jolín, es que de repente, bueno, y el otro día mi jefe hasta me dijo, ¿pero qué te pasa? Que ahora, ¿por qué vas con las mujeres? ¿No? Y es como, claro, cuando hablan... ¿Con quién mejor que con las mujeres? Digo yo. Claro, o sea, es como cuando hablan, no, es que ahora quieren enfrentar, es como, no, es que hay hombres que tienen un enfrentamiento abierto, o sea, no lo dicen, pero de repente con estas frases se delatan, ¿no? Entonces, claro, y le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Qué? Y claro, le dije, ¿qué le dijiste? ¿Qué me interesa? Y claro, dice, no, yo me quedé un poco flipando y dije, hombre, por justicia, porque es justo, ¿no? Y pensaba, es que es verdad. Claro, es que es una cuestión de justicia, ¿no? El remarcar esta desigualdad y de repente ponerla. Pero tampoco le hicieron mucho caso, o sea... No lo entendieron. Claro, o a lo mejor se sintieron incómodos. Y yo creo que no estamos muy acostumbrados en general, las personas, a manejarnos dentro de la incomodidad, ¿no? De hecho, cuando empiezas a ser feminista te das cuenta de que todo es incómodo, pero que ya no puedes ir para atrás. Y es como una guerra constante y un revisarte constante y un, oh Dios mío, soy mala feminista y un, ¿no? Entonces, claro, y dices, nosotras estamos constantemente haciendo eso, pues quizás tenemos que animar a que aprendan a estar incómodos porque también dentro de eso hay muchísimo crecimiento, hay muchísima conexión desde un lugar distinto, ¿no? Y porque al final yo no bueno, a ver, también tener privilegios, pues uno puede estar muy a gusto, ¿no? Pero es verdad que no vas a tener esa conexión. El problema es que seguramente hay hombres que no quieren conectar con las mujeres, o sea, que están buscando también esa mirada de validación masculina, ¿no? Entonces, al final, la mirada social, la mirada preponderante es la mirada masculina. Entonces, claro, quizás necesitamos igualar esa mirada y que esa mirada sea también la femenina y que también busquen nuestra mirada, no desde que les admiremos, ¿no? O sea, yo creo que hay, por suerte, porque bueno, a ver, o sea, hablamos como de un 40% de hombres que consumen o han consumido alguna vez prostitución. Bueno, eso es lo que lo dicen, claro, pero son estadísticas de hace 20 años incluso, de Naciones Unidas. De esa hecho, famosa estadística de 4 de cada 10 tiene 20 años. Con ese consumo de prostitución, con la COVID que se nos ha olvidado. Sí, a mí me extraña que no haya ningún estudio más reciente. No interesa que lo haya, más bien. Porque decidme quiénes no conocéis aquí. Porque antiguamente en los pueblos además se iban de putas, ¿no? El bautizo social era en los prostíbulos y de hecho tú sigues yendo por las carreteras de cualquier lugar y están allí, ¿no? Y que se piensan que están llenas de aire, los prostíbulos, ¿no? No, están llenos de puteros y de proxenetas. Claro, de hecho el otro día estuve con un colega que fue mi antiguo director de tesis que decía, no, estoy intentando ahora pues mostrar sobre temas de sexualidad, quiero hacer contenido y tal, y entonces me enseñó un vídeo que me llamó mucho la atención porque empezaba como, los hombres dicen que tienen mucho más sexo del sexo que dicen las mujeres. ¿Cómo puede ser? Y claro, yo le dije, cuando acabé el vídeo le dije prostitución y me dijo, no lo había pensado. Pero a ese nivel, o sea, a ese nivel, para que los hombres en general digan que tienen más sexo que las mujeres en general, o sea, claro, es que estamos en unos niveles de prostitución impresionantes, de consumo de cuerpos impresionantes, porque si no es imposible, o sea, no hay, o a lo mejor es que, claro, son unas pocas mujeres, ¿no? Mienten también, sí, pero a mí, si lo de mienten creo que siempre lo han hecho, ¿no? Pero digo, ostras, la vuelta del consumo de prostitución, dices, ostras, porque es verdad, es que hay planes que acaban así, ¿no? De
de chavales jóvenes que dicen, bueno, pues sacamos la fiesta y nos vamos a un prostíbulo. Y es una Y de barbaridad. hecho saben que a las 4 de la mañana es más barato que a las 12 de la noche y se juegan a ver este fin de semana, se hacen la porra para ver quién es el que se va de putas. Y esto es lo que está pasando en la realidad. Sí, yo ahí Y tengo menores de edad también, con 16, 17 años. Que Sí, están porque entrando. aparte el porno muchas veces redirige a estos Totalmente, sitios. ¿no? Yo ahí Entonces, tengo un conflicto porque es verdad que la gente que está en prisión, los hombres que están en prisión, o sea, es como, no sé, no quiero, no sé cómo trabajar eso. O sea, me cuesta menos trabajar con agresores sexuales, como que lo tengo claro, ¿no? Pero esa parte me cuesta mucho, porque sé que consumen. ¿Hay porno en la cárcel? No. No me refiero. Bueno, no que No, me seguramente refiero, habrá alguna ¿estarán manera. viendo canales o por internet o hay alguna manera de...? A ver, en principio no, pero no sé yo si habrá sus maneras. Al final siempre hay las Igual maneras de manera que se conseguir pasa cualquier cosa. la droga, se pasará en el porno, Claro, seguramente. o ¿no? sea, seguro, y siempre ha habido algún caso, pues se dice que se encontró un pendrive con material pedófilo que le diría un pederasta y no sé qué. O sea, al final siempre hay formas de conseguir cosas, ¿no? Y estás mezclando a la gente que delinque a toda en un mismo lugar. Entonces, pues obviamente conseguirán sus cosas. Pero es verdad que el consumo de prostitución es muy habitual. Porque al final, de hecho, me acuerdo un chico que me decía, jo, es que he salido de permiso y es que yo no quiero pagar por sexo. Y además es verdad que este chico como que tenía mucha presión del grupo, no sé por qué, en que consumiera prostitución, ¿no? Y era un chico que también sale en el libro porque es que bueno, era un chico bastante peligroso en general, pero maravilloso, no era agresor sexual, ¿vale? Maravilloso en muchas otras cosas porque me enseñó muchas cosas. Y había una cosa que él decía, no, es que la fuerza de las palabras hace que consigas cualquier cosa. Y yo, vamos a ver, estás aquí por robos con violencia. Vale. Y decía... La palabra mal. Claro, yo le pongo como ejemplo porque él conseguía que hombres consintieran darles el dinero. Pero siempre caía como robo con violencia. Decía, es que no era robo con violencia. O sea, él estaba como el agresor sexual indignado, pero el ladrón indignado, ¿no? Porque era un tío como con un rictus muy amable cuando estaba bien, porque cuando yo le vi una vez enfadado, digo, puedo entender por qué tenían miedo tus presas. Pero era un hombre así muy grandote, ¿vale? Y como muy amable, muy agradable, que siempre estaba ayudando. Tenía una historia de trauma brutal, ¿vale? Siempre se metía en líos por ayudar a gente. O sea, incluso él se dedicó a abrir casas y a meter ocupas y no sé qué, y se le metieron ocupas en la casa donde él estaba, y como era una familia no les podía echar, y se quedaron con él unos días y él se fue a por otra casa. O sea, me refiero, hay gente, ¿vale? Hay gente que a veces te sorprende de estas cosas, ¿vale? Y él decía, claro, es que yo lo que hacía, ya se pasó a los robos con fuerza porque caen menos años, ¿vale? Pero al principio eran robos con violencia que él no consideraba violencia, porque decía, a ver, yo me iba a la calle Goya y entonces a mí no me gusta abusar porque yo sé que soy grande. Entonces yo me iba a un tío grande, ¿vale? Así uno que viera así como, yo qué sé, como un poco venido arriba, pues yo me iba por ese, ¿no? Porque además le gustaba como ese juego Sí, así ese juego de poder, de ¿no? poder. De la igualdad. Claro. Y entonces le pasaba la mano por encima y le decía, venga, chavalote, vámonos al cajero. Y entonces el otro se quedaba inmediatamente tieso y se iba andando al cajero con él, ¿vale? Nos reímos, pero... Claro, pero fíjate, claro, iba ahí, sacaba el dinero del cajero, se lo daba y decía, y hasta me daban las gracias, ¿vale? Robos con violencia era lo que ponía el juez siempre, ¿vale? Imaginaos la misma situación de este chico que se acerca a una chica, le dice, venga, vámonos aquí. Y la besa y la toca y luego dice, bueno, ya está. Y la chica dice, no, pero usted se fue con ella, pero, o sea, usted se fue con él, pero le dijo que no, le dijo algo, ¿vale? Pero es que además, rizando más el rizo, él dice, claro, es que de repente pensé, si les hago sacar el dinero justo a las 11:30 de la noche, pues cuando lleguen las 12 ya es el día siguiente y pueden volver a sacar el máximo. Porque los que tengan pues máximo 3.000 euros, por ejemplo, ¿no? Pues dice, saco 3.000, nos esperamos media hora y vuelves a sacar 3.000, ¿vale? Entonces, fijaros, o sea, esto me parece muy significativo, ¿vale? Porque, claro, hacían lo mismo, sacaban el dinero, dice, y entonces nos quedamos ahí hablando, ¿eh? Yo no le cogía ni nada, o sea, nos quedábamos ahí hablando, que esto pasa en muchas de las agresiones sexuales, ¿vale? Pero ahí no lo ven. Entonces, nos quedamos ahí hablando, no sé qué, durante media hora, pero tranquilamente. Además, normalmente iba yo solo porque si iba con un amigo, siempre el amigo se ponía tonto y al final le acababa pegando y yo no necesito pegar a nadie.
¿Vale? Claro, él tenía esa persuasión a nivel corporal y a nivel, pero bueno, y él decía, yo era muy educado, ¿vale? Y estaban media hora, claro, pero dice, pero estamos media hora hablando, pero que ha llegado a pasar la policía, ¿eh? Y nos ha saludado, ¿vale? Claro, ahora imaginaros la misma situación con una mujer donde ha pasado la policía, ¿vale? Es inviable, pues ¿cuántas habrá? O sea, habrá muchísimas, ¿vale? Entonces, cuando un hombre denuncia que le han robado, o cuando una persona denuncia que le han robado, eso se va a entender perfectamente. ¿Por qué? Porque les puede pasar a los hombres también. Entonces, probablemente ellos lo ven muy claro. Ahora, cuando es algo que ellos sienten que no les puede pasar, pues entonces no se refleja ni en las leyes ni en la interpretación de las leyes, ¿no? Pero fijaros, yo no me imagino cuántos casos habrá donde habrá mujeres que habrán estado en una situación similar. O sea, de hecho, hay uno de los casos donde en los hechos probados ponía, la estuve inmovilizando durante 4 horas, que yo pensaba, no puede ser, porque como la inmoviliza durante 4 horas, o sea, no tenía ni cuerdas ni nada. Inmovilizar de miedo, ¿no? Inmovilizar de Es que miedo. no necesitas Claro. esa cuerda visual que te Era paraliza. como esa media hora, pero 4 horas. Pero claro, en los hechos probados ponía que estaba encima de ella con la rodilla en la espalda y claro, él decía, es que no es verdad, porque... Y digo, te creo que esta parte no es verdad, porque es raro. Y además era un tío fuerte. O sea, digo, no necesita tener como esa fuerza sobre el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él lo decía como es injusto, porque mira lo que dicen, porque es mentira, pero cuando analizamos la situación, yo pensaba, o sea, cuando íbamos como desgranándola, yo pensaba, qué terror y qué horror habrá pasado una chica durante 4 horas con este señor que estaba decidiendo si la iba a violar o no. O sea, imaginaos 4 horas. Psicológica. Claro, y él diciendo que, bueno, y de repente dice, claro, de repente me di cuenta, dice, claro, es que me empezó como a caer bien. Y el tío estaba drogado, no sé qué. O sea, imaginaros esta chica diciendo, Dios mío, ¿cómo consigo que este tío no me haga nada? ¿No? Y al final es como, no, es que me di cuenta de que me estaba diciendo lo que quería oír. Entonces ya pensé, es que ya me va a denunciar igual porque le he metido aquí detrás de estos árboles y me va a denunciar igual porque las mujeres denuncian falsamente. Otra de las cosas que tenemos que quitar sí o sí. Claro, o sea, porque este tipo de falacias están tan extendidas que ellos mismos se las creen y las utilizan para justificar lo que hacen. Porque al final yo no me he encontrado todavía, que lo habrá, ¿vale? Pero yo no me lo he encontrado, a alguien que ejerza violencia desde el abuso sin tener una necesidad de justificarlo para sí mismo o para otros, pero sobre todo para sí mismo, ¿vale? Entonces, cuando tú desengranas eso, ves que nadie te va a decir, sí, yo me encanta disfrutar del abuso, o sea, no, porque hay algo como que, no sé, que nos educan en que no queremos ser malas personas, ¿vale? Y te encuentras a gente que ha hecho cosas horribles y que no se cree mala persona, que digo yo, ¿dónde están las malas personas? Porque si ni siquiera haciendo estas cosas hay malas personas y nadie. Entonces, al final el trabajo con ellos es que vayan tomando conciencia y vayan tomando responsabilidad de todo eso que hacen. Porque al final, bueno, te das cuenta de que es una manera de operar sobre la vida y que al final las mujeres a las que han violentado son otros elementos de la vida. Y claro, yo creo que ahí fue cuando entendí, ¿no? Cuando decían, el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos seres humanos, ¿no? Yo ahí fue cuando lo empecé a entender, porque yo pensaba, vaya tontería de frase, cuando lo escuché por primera vez, como diciendo, es muy evidente, todo el mundo lo sabemos. No, no lo sabemos, porque si no, no nos utilizarían como instrumentos. Entonces, claro, te das cuenta de que cuando se humaniza y se pone en un mismo plano, nadie lo entiende de la misma manera. Y ahí no ven, su lógica se cae, ¿no? ¿Y lo consigues de alguna manera? De cara, tú desgranas y entiendes, pero ¿se consigue que ellos tomen algún tipo de conciencia? Pues mira, hubo un caso, no hace, o sea, a lo mejor hace 3 años, que me llamó mucho la atención porque era un chico que yo veía que digo, ¿por qué ha entrado este chico? Porque es muy raro un chico como con tantas, habla tan bien, se le ve como mucha, no sé, como demasiado adaptado y muy guapo, ¿vale? Entonces cuando los chicos son guapos la gente les cree más, o sea, es como, no va a violar a un chico guapo, bastantes me he encontrado. Pero no sé, me llamó la atención porque tiene muchas habilidades sociales, tal, que generalmente tienen, pero como que digo, ¿qué habrá pasado? Y claro, resulta que había un vídeo.
Entonces le pillan por un vídeo, ¿vale? El chico, no, yo es que le hice así, no sé qué, y es como, vamos a ver, por favor, si hay un vídeo y estás en la cárcel, no le hiciste así a nadie, ¿vale? Bueno, cuando empezamos a desengranar todo esto y empezamos a trabajar sobre su relación con las mujeres, ¿no? Aparece algo que aparece el problema aparece en muchos hombres también, pero los agresores sexuales se ve mucho. La buena mujer y la mala mujer. Que de eso también hablas en el libro, ¿no? Claro, y es algo que es que, bueno, y desde el feminismo se ve mucho, ¿no? Esa parte. Entonces, claro, él decía, no, yo siempre he tenido novias muy formales, que no les gusta salir de fiesta, que no sé qué, que no sé cuántos, no beben, tal, y luego, cuando yo me movía por mis entornos de delincuencia, porque también hacía tráfico de drogas y tal, pues ahí hay otras mujeres, ¿no? Que generalmente son mujeres de contextos de prostitución. Entonces, claro, al final, él, sobre estas mujeres, utilizaba los cuerpos a su antojo. Sobre estas, pues seguramente también habría, pero de una manera más a través de la relación y tal, ¿no? Entonces, claro, dice, o sea, acabó llegando a la conclusión, dice, vale, yo creo que a lo mejor le hice algo a una de las mujeres a las que no le puedes hacer algo. A las otras sí. ¿Vale? Claro. Que por eso también hay muchas personas que sustentan ese imaginario de que la prostitución, ¿no? Incluso bueno, es que una amiga mía que hizo criminología me dijo que cuando ella estudió criminología había una profesora que les decía, no, es que hay teorías que hablan de que se baja el riesgo de las violaciones porque hay prostitución, que yo pensaba, ¿en serio te has aprendido eso en criminología? Y claro, al final es como, vamos a ver, obviamente eso ya te dice que hay hombres violando, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que es al revés. O sea, yo creo que si hay lugares donde los hombres pueden operar sobre los cuerpos de las mujeres de manera libre, lo que van a hacer es extenderlo a otros lugares, ¿no? Que ese es el gran problema. Y no que no se van a saciar, ¿no? Como si comen mucho ya no tienen hambre, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que este chico, por ejemplo, lo entendió, estaba como, no sé, era muy interesante ver cómo le petaba la cabeza, ¿vale? Pero de repente, un día, pues me dijeron, no, es que se fue a juicio y salió absuelto. ¿Vale? Y era como, ¡no! Claro, y nadie sabía que se estaba trabajando eso tampoco, ¿no? Y entonces era como, jolín, o sea, era muy evidente. O sea, bueno, muy evidente, costó mucho, pero él ya lo entendía. Entonces es como una pena, ¿no? El de repente no puedes trabajar porque hay unas garantías, ¿no? Que hacen que pues que si a lo mejor se denuncian un 20 o un 10%, los que entran en prisión son mínimos y porque se había entrado en preventivo, ¿no? Entonces es como, fue una gran desilusión. Lo que pasa, claro, o sea, yo creo que el trabajo tiene que ser primero tiene que ser muy especializado. Creo que los grupos están bien si se acompañan de un trabajo individualizado y tiene que haber gente muy formada en esto, porque cuando yo empecé a dar grupos no tenía ni idea, pues eso, de feminismo. Entonces no tiene ningún sentido, porque vas a pensar al final, incluso hay algunas de las teorías en las que se basa el trabajo con agresores que tienen que ver con el ciclo de la violencia. Sí, con el ciclo de la violencia y con el ciclo del abuso de drogas, ¿no? Como si fuera un no puedo aguantar, ¿no? Que, bueno, quizás, o sea, sí que se pueden dar probablemente condicionamientos de que una persona ha aprendido a regularse a través de utilizar cuerpos ajenos, ¿no? Igual que a través del porno y tal, pero yo creo que son los que menos. O sea, me refiero, al final tiene que ver más con esos juegos de poder, ¿no? Y con esa depredación y con ese ir aprovechando determinadas circunstancias y bueno, pues me apetece esto, lo hago y me siento así respecto al mundo y me gusta, ¿no? Yo creo que sobre todo es un poco ahí. Por eso también hay una parte que yo creo que es positiva dentro del horror, que tiene que ver con que si tiene que ver con esto, pues lo que tenemos que hacer es quitar esto, ¿no? Y desde ahí este trabajo lo que hará es que todo vaya acorde. Un trabajo de hormiguita. Claro. Estás hablando De un caso. Pero en todas las cárceles hay mujeres tan concienciadas, claro, como tú, que ya dices, ahora lo entiendo de esta manera. Claro, no. Formadas de esa manera feminista. En feminismo, claro. Claro. Casi te quedas alucinada porque piensas que pocos. Por eso era una oportunidad, ¿no? Claro, a ver, lo bueno. Si salen, tendrían que seguir con tratamiento, porque no se van a curar. Claro, pero lo bueno de los agresores sexuales es que, como son tíos normales, y cuando les cae el peso de la prisión,
muchos de ellos ya con eso es un golpe mucho más grande que para otros delincuentes que entran y salen muchísimo más habitualmente porque se dedican al robo, ¿vale? Pero los agresores sexuales no se suelen dedicar a... O sea, obviamente habrá agresores sexuales que lo hagan constantemente porque cuando sale de repente un caso conocido le salen un montón de mujeres que le han denunciado, que luego no le pasa nada al señor, pero salen ahí las mujeres. Entonces, el tema es, independientemente de que ese señor está en una relación de poder y entonces hasta que no se le paran los pies lo va a hacer, muchas veces cuando se le paran los pies, si cae en prisión, o sea, al final es un cambio como muy vital. O sea, es de repente un darse cuenta que no estás aquí y que además igual te pasas 9 años en prisión, ¿vale? O 6, ¿vale? Pero son muchos años que tienen que ver con una pérdida de poder sobre ti mismo, sobre el mundo y sobre todo lo que te rodea, pero sobre ti mismo también. Entonces yo creo que ahí sí que es verdad que los estudios que hablan de la reinserción en agresores sexuales hablan como que es mucho mayor que cualquier otro delito, pero yo creo que tienen que ver con eso, porque son personas muy normales, muy adaptadas, y entonces cuando la cárcel les cae encima y además se cruzan con que tienen que estar conviviendo con gente de delitos comunes que es que están como en otro nivel social absolutamente distinto y no saben manejarse ahí, pues entonces no quieren volver, obviamente, ¿no? Y no es algo irrefrenable, no es algo que no puedan controlar, no es algo, ¿no? Entonces aprenden a relacionarse con el mundo de otra manera y solamente la cárcel ya les sirve a muchísimos. Y es comprensible, o sea, si sabemos que son tíos normales, es que con eso les sirve. ¿Has pasado miedo alguna vez con...? Tu primera vez que la cuentas en el libro, ¿no? Pasa tú, no, sube tú las escaleras. Bueno, ahí no pasé miedo, ahí pasé como, ¿qué es esto? Qué más raro. Tienes que haberlo pasado, ¿no? Bueno, yo tengo el ¿Qué miedo muy formación disociado. ¿Sí? Sí, yo siempre digo como que por suerte o por desgracia, tengo un mecanismo que tiende a la congelación. Entonces, pero no se nota, ¿no? Entonces yo a veces estoy así y entonces, y tengo un mecanismo que es levanto las cejas, ¿no? Que no se me ven porque tengo flequillo. Y entonces la otra persona lo interpreta como me está escuchando, ¿no? Y yo en realidad estoy diciendo que pase el tiempo, ¿no? Pero sí, no, con agresores sexuales yo creo que no, porque al final son hombres como mucho más, a lo mejor con ese un poco porque es verdad que era desagradable, porque era un tío que es que tú lo veías de lejos y dices, es un agresor sexual de la película, ¿no? O sea, pero no me he encontrado más agresores así, porque esos son, y de hecho, claro, a ese cómo no le van a denunciar, si es que si además iba andando mal, o sea, era como se acercaba y los espacios, pero a los hombres también, ¿no? Que es lo que luego dije, vale, no es por mí, sino que es que este señor no tiene ni la más mínima habilidad de nada, pero esos no lo son los agresores sexuales. Entonces, yo creo que no, con los agresores sexuales no. Con otros sí, pero con esos no. O, por ejemplo, una vez que, claro, no pasé miedo, pero pensé a ver si me estoy yo tirando piedras a mi propio tejado, ¿no? Porque había un chico que esa era la segunda condena por violación, había estado unos años, había entrado muy jovencito, ¿vale? Había cumplido 7 años, había salido y había vuelto a entrar por otras agresiones. Y con este chico trabajé hace muchísimos años y me acuerdo que cumplía la total de la condena en 2030. Entonces era como siempre que alguien me dice, no, yo cumplo en 2030, digo, wow, como aquel chico de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y con este chico me acuerdo que me decía, es que yo, y además era un chico muy guapo, con muchas habilidades también, ¿no? Y me decía, es que yo no entiendo por qué dices que los hombres están aquí, las mujeres están aquí, porque yo eso no lo veo, ¿no? Y entonces ya como que me estaba poniendo nerviosa porque me estaba todo el rato como retando en todo, ¿no? Y entonces hubo un momento que ya salimos de la clase, la gente se iba, no sé qué, era uno de estos que nadie sabía que trabajábamos lo que trabajábamos, ¿no? Y nadie sabía que era un agresor sexual, por supuesto. Y entonces de repente hubo un momento que le dije, mira, cuando ya se había ido la gente, ¿vale? Y estaba al fondo, o sea, era como yo estaba en una zona a la que si me pasa algo no hay nada que hacer, ¿vale? O sea, era muy lejos de la puerta, porque era en la zona de los talleres, pasó el comedor, pasó el patio, arriba, subes escaleras, no sé qué, y ahí en un sitio, pues que yo ahí me meto. Y entonces me acuerdo que le dije, mira, tú ahora mismo me coges de una teta, así, y yo me bloqueo. Y de repente se cambia las tornas, y yo salgo de aquí y llego al funcionario y se lo digo y me dice, pero ¿y eso? ¿Y por qué no lo he visto yo por la cámara? ¿Pero estabais debajo de la escalera? ¿Pero y por qué entras allí al fondo? ¿Pero tú por qué no les ves aquí? En el despacho fuera, que es más seguro, ¿pero por qué vas allí?
Claro, y yo se lo contaba y notaba como la angustia mientras yo se lo contaba y claro, y el tío me miraba, no, pero lo bueno es que el tío que estaba como enfadado, de repente me miró así y se quedó así mirándome, como flipando, como y con una cara de wow, es verdad. Y yo pensé, me voy a ir ahora. Vale. Entonces, pero sentí miedo de yo misma y de la cara. Y también con ese mismo chico, porque una vez no cerraba bien se abría había un poco de viento y se abría en los despachos que sí que son seguros, porque hay un botón debajo de la mesa, entonces abren el portón, ¿sabes? Cierran el portón, abren el otro y entonces pasan y te salvan, ¿vale? Ese es como el sitio fácil. Pues me acuerdo de este chico que, claro, yo le dije, empuja la puerta porque estamos hablando de cosas que como te oiga y siempre hay presos por ahí pasando que quieren saber. Por eso normalmente trabajo dentro también. Y entonces, claro, dice, es que no se cierra. Y de repente coge un palo de una escoba y pretendía ponerlo para trancar la puerta y digo, y yo, no. Y se me queda así como flipando, como que yo, es que se pueden pensar que estamos haciendo algo. ¿Vale? Como los malpensados de los funcionarios. Y yo pensaba, me muera ahí atrancando la puerta con este señor peligroso. O sea, yo ya estaba llamando a eso. Pero al margen de eso, no. Y lo contrario, ¿no te han tirado los tejos? Bueno, yo gracias a que tengo como una pared de hielo aquí, ¿no? Me han dicho, es que noto como algo como que no me deja traspasar y yo, pues no lo traspases. O sea, al final creo que hay elementos que tienen que ver con lo profesional. Con la profesionalidad y también con nuestras propias movidas, con nuestros propios traumas, con nuestras propias dificultades que a veces nos salvan también, ¿no? Y a lo mejor, pues quizás yo por eso siempre me he sentido muy segura en prisión, porque siempre he llevado algo que allí ha sido muy respetado. Y a lo mejor no ha sido tan respetado, pues que a lo mejor un funcionario sí que alguno, ¿vale? O sea, de repente pues acercárseme de más o de repente meterme en el despacho y estar el preso esperando y un funcionario entrar y cerrar la puerta y acercárseme y yo ya diciendo, vamos a ver, ¿por qué entra este señor y por qué se me está acercando? Y era uno que me decía, ay, a ver si un día tomamos algo, a ver si no sé qué, ¿no? Y yo, sí, o sea, entonces al final, y este hombre, por ejemplo, entró, el preso ya se quedó mirando como, ¿por qué entra este señor? Y de repente se me acercó como, y que me hizo mucha gracia porque yo creo que esa reacción no la habría tenido nunca yo en mi vida, pero con este señor me salió ya con mucha experimentación. Pero le puse la mano aquí y le dije, no. Además de una manera como, le dije, no. Y el tío se quedó así y me dijo, pero ¿qué pensabas que iba a hacer? Así congelado, ¿qué pensabas que iba a hacer si te iba a decir que hay un botón aquí por si pasa algo? Y yo llevo en esta cárcel ya unos años, o sea, ¿vale? Claro, yo en realidad lo que me imaginé es que justo ese día llevaba tirantes o se me veía el tatuaje y yo le vi mirarlo y dije, con la excusa del tatuaje me va a tocar el brazo y me va a decir, ¿y esto qué es? Y no sé qué. Entonces, o sea, yo creo que iba a hacer algo así. Pero al final, si os fijáis, son hombres que están en una relación aparentemente igual con nosotras, o sea, los que nos pueden dar al final más miedo, ¿no? Perdona, aparte de que vayan a la cárcel, ¿tú qué te imaginas para que podamos hacer que realmente haya un cambio? Porque claro, no vamos a meter a todos en la cárcel, ¿no? O sea, bueno, a los que merecen sí, a quienes no merecen sí. El trabajo tiene que ir por otro lado, ¿no? O sea, claro. Creciendo como están creciendo las agresiones sexuales y bajando la edad a la que se están cometiendo, ¿no? A ver, yo sigo pensando... Si tú tuvieras recursos, ¿no? De, venga, me han dado todos los recursos que necesito. ¿Cómo te imaginas que sería la solución? Qué pregunta más difícil. A ver, yo creo al final que el trabajo que tiene que ver con la prevención, o sea, al final cuando a mí me sale hacer el libro, mi idea, o sea, mi target principal son los hombres, ¿vale? Entonces necesitamos conseguir que aparezcan en espacios de estos, ¿no? O sea, ya hay gente que me ha preguntado, uy, mira, he dicho, hay hombres, han venido contigo, ¿los conoces tú? Y digo, sí, menos a uno que ha venido con alguien que le dije, traer hombres. ¿Vale? Entonces, la primera presentación que hice del libro, había muchos hombres porque estaban todos los de boxeo, o sea, todos los de mis círculos y la gente me decía, wow, o amigos de mi padre, ¿no? O sea, eran cosas que, y claro, me decían, wow, ¿cuántos? Hay muchos. Pero es que no es lo habitual porque realmente no suelen, los hombres en sí mismos, a no ser que sea un tema muy concreto,
muy específico y normalmente ni en esas no suelen escuchar a mujeres, ¿no? Y es muy triste, porque al final no nos tienen como referentes y además hombres que pueden ser absolutamente en pensamientos súper justos, súper igualitarios, pero no nos tienen en ese imaginario. Entonces necesitamos cambiar los imaginarios. Claro, entonces hasta que no... El trabajo va por cambiar los imaginarios y va por, pues a lo mejor conseguir espacios donde los hombres se escuchen, ¿no? Me decía, una en la cárcel me decía, haz la presentación aquí que tienes un salón de actos con 150 hombres. Y claro, pues seguramente la haré. O sea, iré un día del fin de semana y diré hoy, porque yo sé que además ahí, como me conocen, aunque sea solo para ver qué digo, pues se va a llenar. ¿Y en qué lugar voy a tener 150 hombres? Pues como no me pasé por todas las cárceles. Bueno, pues Claro. nunca se sabe dónde está el cambio y dónde inicia todo, ¿no? Quizá muchas Claro. veces no lo cuentan, pero das al clic. Sí, y la experiencia que he tenido es que los hombres, cuando los que han leído el libro, los que fueron sobre todo en la primera charla, ¿no? Que puse como imágenes muy visuales y yo trabajo mucho a través de enseñar cómo sin darnos cuenta transmitimos a los niños, ¿no? A los niños y a las niñas, sus lugares y tal, se quedaban muy preocupados, ¿no? Y decían, es que esto no lo había pensado, ¿no? O sea, había un chico, por ejemplo, que el día anterior a mi presentación me decía, de repente me dijo, oye, este chico es boxeador, ¿vale? Y era uno de estos que yo dije, por favor, veniros, que sé que os va a interesar y tal, ¿no? Y de repente me dijo, oye, que es que a mí esto no, porque me ha dicho una amiga que tenemos en común que es feminista el libro y a mí el feminismo de ahora me parece que odia a los pero hombres. el de ahora menos. Y tal. Y además entró en un bucle y me decía, es que además mi mujer no trabaja, pero porque ella quiere, o sea, ya iba como yo, si yo no te he dicho nada, o sea, si yo no... Claro, y entonces al final era como, quiero que venga especialmente, ¿no? Porque quiero que se le caiga un poco eso. Y bueno, al final conseguí que viniera y yo le dije, ya verás, como te aseguro que no te vas a sentir ofendido, como que no voy a decir nada que... Y hubo cosas que di bastante caña, ¿vale? Pero, y había una amiga policía sentada a su lado que decía, este chico está todo el rato... Claro, y le dije, ¿pero en qué momentos? Y claro, eran momentos cuando ponía cosas de niños, o sea, de niños, pues de cómo inculcamos el afecto forzado sin darnos cuenta cuando besamos a los niños y a las niñas sin tener que besarles, porque no hay que, ¿no? O venga, pues es que si no me das un beso no vas al parque, ¿no? Que es como el señor aquel que agrede y dice, pues no te llevo a casa, ¿no? O sea, es que es lo mismo. Entonces, claro, este chico tiene bebés, tiene hijos muy pequeños y entonces ahí era decir, yo creo que pensaba, esto se lo hacen a mis hijos les estamos inculcando y no lo sé, o sea, porque era cuando se ponía nervioso. Y al día siguiente me escribió, pero una parrafada enorme diciendo, he estado por la noche leyendo tu libro, estoy flipando, no sé qué. Claro, y me estuvo escribiendo como muy de seguido y yo, sigue leyendo y luego ya hablaremos. Y luego llegó otro día y me dijo, oye, es que puede ser que nos hayan mentido sobre lo que es el feminismo. Puede ser. ¿Vale? Entonces, Puede claro, o sea, un chico que reniega tanto y que además tenía como un pensamiento aparentemente tan obtuso, ¿vale? Estaba flipando. Y no se había leído el libro entero, o sea, y de hecho donde lo explico, digo, a ver, en la parte final explico más el tema del feminismo, pero ya estaba llegando a esa idea, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que conseguir es llegar precisamente al gran grueso de los hombres que además no se van a identificar con ser malas personas y empezar a inculcar desde ahí, porque se dice mucho, no, es que la educación, hay que educar a los niños, ya, pero ¿quién educa a los niños? Si ¿no? no ¿Quién tienes les la da formación, o sea, claro. Y los Claro. padres, los docentes y todo el mundo, pero al final es como si todo el rato en casa está teniendo unas referencias, ¿cómo no va? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Van a venir docentes súper preparados que de repente vamos a hacer un ejército de docentes feministas, ¿no? y claro, entonces necesitamos pues meternos también en las casas y en todas partes, claro, pero sobre todo a los hombres, o sea, sobre todo, porque es como cuando dicen, no, es que no hay nada peor que una mujer machista. Es como, sí, hay peor un hombre machista que te puede violar, porque una mujer no te va a violar por muy machista que sea, ¿vale? Entonces, al final, el brazo ejecutor, por mucho que las mujeres al final sean las que transmiten, porque son las que educan, ¿no? Pero el brazo ejecutor... Porque han sido educadas. Claro, pero el brazo ejecutor no va a ser una mujer, ¿no? Dicen, no, la monja esta que le llevaba a los curas, ya, pero ¿los curas qué hacían? ¿No? O sea, al final estamos hablando que sí que es horrible, pero el brazo ejecutor siempre es peor. Entonces tenemos que ir por eso.
Bueno, es viernes, creo que nos ha dado una lección magistral y una experiencia única. El libro es impresionante, de verdad que merece la pena que lo leáis y que luego lo paséis. Y además tenemos un regalito que, bueno, Serendipia es la editorial con la que ha publicado Patricia, con la que yo también he publicado con Laura Estrego, Lolita contra el Lobo, de ahí viene también la conexión de que sea con ellos. Y es que además hay otra triple conexión con Ana Trejo Pulido, Vientres de Alquiler, y acaban de publicar una guía sobre los vientres de alquiler que os van a regalar a todas y a todos y que además, o sea, os lleváis 2 por 1. Habéis pasado una tarde en la que seguro habéis vibrado también y no sé, yo creo que estos espacios, lo volví a decir, ¿no? Necesitamos escucharnos, mirarnos a los ojos, reconectar con la esencia porque no hay nada más bonito que darnos cuenta que queremos vivir en libertad, hombres y mujeres. Así que os voy a dar un aplauso yo también a vosotras y a vosotros porque habéis estado aquí y nos habéis hecho también de escritora a escritora a saber que lo que hacemos importa. Así que aplauso para vosotros.